Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar muchas gracias en esta noche por tu bendición, porque la palabra que tú traes a nuestras vidas siempre es buena. Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú produzcas en nosotros esa necesidad de buscarte, esa hambre de buscarte, de encontrarnos contigo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas a nuestra vida revelación, entendimiento y ciencia, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. La palabra profética dice que si eso no ocurre, la maldición toca la tierra. Y yo les decía que la primera tierra es nuestra vida. ¿Qué pasa cuando hay una división, cuando hay una separación, un divorcio de padres e hijos a nivel, puede ser a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual? Maldición, yo les decía, es un sistema de pensamiento. Y hoy vamos a ver cómo es que la maldición toca, porque la gente piensa que maldición es que me faltó esto, me enfermé. No, yo les voy a mostrar. La maldición toca a las generaciones, lo que se llama espíritus familiares, porque se va pasando una forma de pensamiento y nos hacemos huérfanos y nos vemos huérfanos y nos sentimos minimizados en nuestra dignidad, nos sentimos minimizados en nuestra expresión. Alguien me decía el domingo, después que recibió una palabra profética, una persona ya más o menos de edad, me decía: wow, qué increíble que el pensar en pequeño, sea una maldición. Como nosotros pensamos en pequeño y todo lo vemos en pequeño, no tenemos la capacidad de proyectarnos. Y saben que a raíz de que la palabra del domingo en muchas personas fue algo parecido, de rompiendo maldiciones, rompiendo la historia de la familia, rompiendo esa mentalidad de pequeñez que viene como una expresión o la suma de la experiencia humana. Y yo pensaba, wow, ¿cuántos de nosotros hemos vivido tantas experiencias dolorosas, tantas experiencias tristes, y eso ha creado en nosotros una forma de pensar? Sentimos con facilidad que nos rechazan, que no nos aceptan, nos sentimos como que no entramos en ninguna parte, pareciera que todo el mundo está en contra nuestra, y pare usted de contar. ¿Y cuántas veces esto es una forma de pensamiento? Y a raíz de eso, esta tarde me puse a tratar de desarrollar algo de esto. Y estamos allí, habíamos quedado, solamente quiero retomar a partir del punto 5, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La paternidad es un tema. Toda la vida han habido escuelas para padres. De paso, déjenme decirles, ¿saben por qué yo estoy disfrutando tanto este tema? Parte de lo que yo desarrollé cuando me gradué en educación fue una escuela para padres en la escuela donde me mandaron a hacer mis pasantías. Y de allí, yo para ese momento no sabía, hermanos, el 10% de lo que yo puedo entender ahora. Y qué triste, ¿verdad? Que hice un proyecto que fue supuestamente tan exitoso. Y yo pienso ahora, yo digo, wow, yo no sabía ni el 10% de lo que yo manejo ahorita, ni en palabra, ni en experiencia, ni en una cantidad de cosas. Y fue de bendición. Imagínese usted ahora. Por eso tome el material y empiece a compartirlo con la gente que usted conoce. Más gente de la que usted se imagina tiene sus hogares destruidos o a punto de destruirse. Más gente de lo que usted se imagina tiene sus corazones heridos por las relaciones rotas con sus padres naturales, con sus padres espirituales. Más gente de la que usted se imagina. Entonces estos son principios que traen sanidad al corazón. Amén. Quiero que tomemos por un momento desde el punto 5, no sé dónde está, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso ya lo vimos, pero quisiera retomar desde ese punto. ¿Quién me dice qué página es? Para prepararse al 15. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y yo les decía, la palabra dispuesto allí, que lo tienen escrito, es una palabra que una de las cosas que significa es equipar. Y yo les decía a ustedes, nosotros como iglesia, nuestra misión es preparando el cuerpo para impactar al mundo. Y entender que parte del equipamiento que Dios quiere traer a nuestras vidas es que Él edifica nuestras vidas para que cumplamos nuestro destino. Pero entender que para poder la gente conocer su destino necesita estar bajo el espíritu paterno, desarrollarse bajo un espíritu paterno.
Ahí yo les colocaba cuando Efesios capítulo 4, verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El apóstol Pablo define lo que es equipado, lo que es dispuesto. O sea, estábamos viendo el pasaje en Lucas, dice que el ministerio de Juan es para preparar un pueblo dispuesto, un pueblo que esté listo para recibir a su Señor. Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice qué significa estar dispuesto a recibir al Señor. Dice que alcanzar un nivel en nuestra vida de madurez. Pero ese nivel de madurez no es edad, o ese nivel de madurez no es que yo vivo solo y me pago mis biles. El apóstol Pablo está diciendo aquí que la madurez está expresada en una estatura, y esa estatura es la estatura de Cristo. Y se manifiesta porque todos nosotros asumimos nuestra posición en el cuerpo donde hemos sido colocados y cumplimos nuestro rol en el cuerpo. Cuando nosotros como cuerpo de Cristo, no quisiera que nos fuéramos un momento al cuerpo de Cristo a nivel global, sino pensémoslo en este momento el cuerpo de Cristo, la expresión local de avance global. La expresión local es cada uno de nosotros hemos sido colocados en este lugar. ¿Cómo sabe? Y vuelvo a decir, yo no estoy señalando a nadie, pero necesariamente la enseñanza que doy te tiene que confrontar. Pero ¿cómo se determina o cómo determinas que te sientes huérfano? Porque tú te sientes que no encajas, no echas raíces, no sabes cuál es tu propósito, porque Dios te trajo, porque Dios te ha sentado. Eso es característica de un espíritu huérfano. Y entonces el trabajo es cómo sanamos eso en tu vida. Porque tiene que haber, aquí dice que necesitamos edificar al cuerpo de Cristo para que lleguemos todos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Y la palabra plenitud tiene que ver con una persona que llega a un momento en su vida, cuando tú dices, yo me siento pleno o yo me siento plena, es porque te sientes realizado en todo sentido. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, dice que llegamos a esa estatura para que no seamos niños fluctuantes. La razón por la cual la gente siempre tiene un pie adentro y un pie afuera es porque es niño. La razón por la cual una persona un día piensa una cosa y otro día piensa otra es porque es infantil. Puedes tener 50 años, pero eres infantil porque un día estás en una cosa y un día estás en otra. Alguien te dijo algo y ya eso hizo cambiar, te cambió tu manera de pensar o lo que tú esperabas de algo o de alguien. Eso es ser fluctuante. Subes y bajas. Cuando las mujeres tenemos los problemas hormonales, ¿qué es lo que nos ocurre? Nuestras hormonas están fluctuando y entonces un día estamos felices y otro día somos infelices. Un día amamos y al día siguiente odiamos. Un día nos morimos por el marido y al día siguiente queremos matarlo. Un día queremos que nos abrace y al día siguiente, si me tocas, te meto el sartenzazo. ¿Sí me entiendes? Porque las hormonas las tenemos arriba y abajo. Y eso no lo quiere Dios para nosotros. Quiere que seamos gente plena en un lugar donde nos seamos movidos, y dice por todo viento de doctrina, y necesariamente yo tengo que pensar en lo que Jesús enseñó con respecto a los dos tipos de casa, y dice que tanto la que está edificada en la roca, que es Cristo, como el que está edificado en sus emociones, en la arena, dice sobre ambos vienen vientos. La diferencia es que cuando eres un niño, emocionalmente o espiritualmente, te mueve cualquier viento de doctrina. Pero cuando tú estás fundamentado en la roca que es Cristo, tú no te mueves. Yo en 22 años que tengo en este país he visto de todo. Como estudiante seria de la Biblia, he visto y oído de todo dentro de la iglesia. Y he visto ministerios y los mismos para abajo. Porque el punto no es que tan alto llegas, sino que tanto te mantienes donde el Señor te ha colocado. Amén. Ok, entonces ese pasaje era importante. Ahora bien, vámonos al punto. Dios está desarrollando en nosotros corazones de padre, que era realmente donde quedamos y tomábamos el ejemplo de Esther. Y yo les decía a ustedes la semana pasada que Esther era una huérfana natural y era una huérfana espiritual. En el tiempo que ella le corresponde vivir, no hay mucha diferencia con los huérfanos de ahora.
Yo no sé si usted ha escuchado este dicho, pero usted se ha fijado que los niños que no tienen padres son los niños con los que todo el mundo se mete. Son a los que todo el mundo le tiene que meter el dedo en el ojo. Y por cierto que yo me he metido en grandes problemas siempre en la escuela, en la universidad, porque a mí ese sentido, el sentido de justicia por mi don profético, yo nunca me he podido quedar callada ante la injusticia y siempre yo he tenido que responder ante eso. Por eso es que yo no puedo aceptar el bullying, ni siquiera dentro de la iglesia, no lo permito, es algo que yo no puedo sufrirlo. Yo no puedo sufrir el que otra persona se aproveche de su posición para reírse de alguien, no lo puedo sufrir. Yo nunca me he podido quedar callada a eso. Yo nunca he podido ser de las personas que veo algo injusto y me callo porque ese no es mi problema. Bueno, jamás, no he podido. Porque es algo como que por dentro se me revuelve una cosa y se me sube como un calor a la cara que yo tengo que responder ante eso. Y antes no lo entendía, después que he madurado me he dado cuenta que es parte de mi don profético. El don profético siempre va a operar en justicia, el verdadero don profético. Tiene que operar en justicia, no podemos aceptar la injusticia. Y la injusticia, una de las maneras que se manifiesta la injusticia, bíblicamente hablando, hay 3 grupos que es muy fácil ser injustos con ellos: los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Nadie pelea por sus derechos. Y estos son 3 grupos que el Señor dice, yo me encargo de esos grupos, y hay de aquellos que se metan con esta gente. Hay de la gente que, aprovechándose de que los niños no tienen padres, estoy hablando naturales o espirituales, cuando las mujeres son viudas, y la viudez no es un asunto solamente ni de género, o sea, aquí no solamente mujeres, sino también hay mujeres que teniendo marido o hombres que teniendo esposa siguen siendo viudos, porque como dicen por ahí, no les tiran, no les tiran ni saliva, pues, ni los escupen, ¿verdad? Sí, hay gente que con todo el dolor, y disculpen, yo sé que yo tiendo a ser muy ruda a veces con mi vocabulario, pero yo creo que estamos en un mundo tan rudo que necesitamos escuchar la verdad. Y luego con los extranjeros, la injusticia, váyanse a nivel natural. Miren, a los extranjeros agarran, se van a trabajar y de repente no le pagan. Y cuando le pagan incompleto, le retienen el salario, tantas cosas. Y el Señor dice, estos son 3 grupos intocables. No te metas con esto porque te metes conmigo. Es lo que el Señor está diciendo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un espíritu paterno, necesitamos pensar en estos 3 grupos. Porque son grupos que yo les he llamado los intocables de Dios. No te metas con eso. No te metas con esa gente. De verdad, ni naturalmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente, porque la paliza que te vas a llevar, te la vas a llevar es de parte de Dios. Ten mucho cuidado. Jamás le retengas un salario a un extranjero. Y estoy hablando a nivel natural, emocional y espiritual. No lo hagas. Si tú quieres ver pobreza en tu vida y en tu familia, métete con eso. ¿Quieres ver pobreza en tu familia y quieres ver desastre en tu familia? Aprovechate de una viuda. O aprovechate de un niño huérfano. Y no se te acaba, porque te viene como lluvia. Pero igualmente, cuando nosotros cubrimos a esos grupos, sobre nosotros hay una bendición. Que así como hay lluvia que no se te acaba en contra, a los que cubren a esas personas, le viene una bendición que tampoco se acaba. Y se los digo por experiencia. La experiencia en Dios que yo tengo, personal, espera al Señor suplir mis necesidades más allá de lo que yo pido o espero, siempre. Pero les vuelvo a decir, este fue un corazón. En mi casa se practicaba el recoger los niños. Cuando yo me casé, ya yo mantenía 2 niños. Y cuando ya Luis y yo nos casamos, empezamos a tener niños adoptados de la casa hogar, de los huérfanos. Es algo que nosotros nunca hemos dejado de hacer. Y les voy a decir una cosa, yo siempre digo, a mis hijos les falta sarna para rascarse, porque tienen de todo. Pero ¿quién se ha encargado de eso? Dios. Dios, porque siempre ha habido el deseo de dar, de suplir y de proveer para otros. Espiritualmente, ¿quién es el candidato para ser padre espiritual? Aquellos que naturalmente también se manifiestan, porque usted no me va a decir que espiritualmente eres padre espiritual, pero a ti no te importa la gente a nivel natural. Eso es imposible. Si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y nosotros lo manifestamos. Estamos hablando
Ahora, hemos llegado a una de las partes cumbres del tema, porque ya hemos hablado de lo que es una paternidad responsable, cómo se manifiesta en lo natural, pero estamos en un momento donde viene una urgencia en nuestras vidas de poder caminar en lo que Dios está diciendo como gente de Dios. Global Advance existe y esto es parte de nuestra visión, por eso está allí, equipando al cuerpo para impactar al mundo, pero empieza preparando el camino, preparando a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, y hace 22 años, cuando Dios empezó a hablarnos de esto, nosotros no teníamos, no sabíamos a dónde íbamos, la visión era así, pero entendíamos que Dios nos estaba trayendo a esta nación porque era una nación de huérfanos, solo que no pensábamos que iban a haber tantos huérfanos dentro de la iglesia, siempre pensábamos que los huérfanos estaban afuera. Y nos encontramos con que nuestras congregaciones están llenas de gente huérfana y que necesitamos ser los padres que puedan ayudarnos. Y esto es parte de lo que quiero desarrollar hoy. Y quedábamos aquí que el padre espiritual ministra la paternidad de Dios. ¿Qué significa ministrar la paternidad de Dios? El ejemplo final fue Ismael. Yo les decía que Ismael era el hijo amado de Abraham por 13 años. Fue su hijo amado y de repente tiene que votarlo. No solamente lo que le pasó a Abraham como padre, pero esto marcó la vida de Ismael al punto que dice la Biblia allí en Génesis 25, 17 y 18, que él se plantó en una franca confrontación y oposición con sus hermanos. Una característica del espíritu huérfano, y aplíquelo a su vida, cuando estamos así con los hermanos, naturales y espirituales. Eso es orfandad. ¿Dónde fue? ¿En qué marco se dio el primer asesinato en la tierra? En el marco de dos hermanos en un hogar cristiano. Porque Adán y Eva eran cristianos, conocían a Dios de primera mano, no de historia. Y sus hijos se mataron. Qué triste. El primer hogar cristiano de la tierra y experimentó violencia doméstica al punto que terminó en muerte. Eso es terrible, terrible. Pero ¿cómo empezó la orfandad? Allí, si Adán conocía al Señor, lo que quiere decir que nosotros podemos conocer a Dios y sin embargo tener hogares donde los hijos se sientan huérfanos, porque no estamos siendo los padres que Dios está llamando a ser. La mayoría de nosotros no nos gusta ese tipo de confrontación cuando pensamos que nuestros hijos puedan estar dañados a un nivel tal que en sus vidas no se sientan plenos, y todo a causa de que nosotros no hemos ejercido una paternidad responsable. Eso es muy duro cuando Dios nos confronta. El Padre, la gente que Dios está levantando en este tiempo, que somos nosotros, diga conmigo, yo soy esa persona que Dios está formando. Porque una cosa es que yo en el pasado he cometido errores, pero si yo persisto en el tiempo presente, a pesar de lo que Dios está ministrando a mi vida, ahí sí, hermanos, cónchale, que venga el juicio de Dios, ¿verdad? Porque si antes cometí los errores por ignorancia, porque no tuve un mentor, porque estaba demasiado herido, amén, perfecto, todos hemos vivido eso, pero el tiempo presente donde Dios está trayendo palabra, revelación, sanidad a nuestros corazones, no podemos persistir en actitudes que dañen la vida de los demás. El espíritu huérfano, decía que un padre sana el espíritu huérfano que ha permeado nuestra cultura. De esto ya lo hablaban, te hace sentir que no tienes un lugar estable ni seguro, tienes que luchar para que seas aceptado, la gente piensa que tiene que hacer y que hacer y que hacer para sentirse aceptado por los demás. Eso es indicativo del espíritu huérfano, que tienes que esforzarte, competir, ganar para poder ser aceptado. Esas son características del espíritu huérfano, todo eso lo vimos la semana pasada. Y lo más terrible del espíritu huérfano es que te impide mantener relaciones largas. Un espíritu huérfano inicia una relación y siempre se rompe. Y fíjate, yo
no solamente yo tuve espíritu huérfano, el Señor me tuvo que sanar, y a lo largo de los años he tenido que ministrar a tantas personas, ¿verdad? Y lo vi en mí y lo sigo mirando en tanta gente. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué me pasa? Y mucha gente se centra sola en lo que me hicieron, en lo que me dijeron. Y se olvida, vuelvo a decirles, la maldición es un paradigma. ¿Qué hago yo para que las relaciones no sean estables? Para que las relaciones no sean duraderas. Cuando nosotros sanamos el espíritu huérfano, hay tantas cosas que nosotros tenemos la capacidad de pasar por encima de. Hace varios años el Señor nos dio una frase aquí, empezando aquí en esta congregación. Marisa se debe acordar cuando el Señor nos dijo, tienen que aprender a caminar por encima de la ofensa. Y fue un año tan difícil porque nosotros tuvimos que ayunar la ofensa. ¡Wow! Qué cosa más tremenda, ayunar la ofensa. Es decidir que lo que otros hagan o que lo que otros digan no va a afectar mi corazón, no va a afectar mi manera de actuar, no va a afectar mi posicionamiento. Y fue un año de fuertes ataques, y saben que mucha gente ese año se fue porque no lo logró. Y yo explicaba algo en ese año, yo decía, ¿qué es lo que ocurre cuando tú ayunas? Te da más hambre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tú vigilas? Te da más sueño. ¿Qué va a pasar si tú empiezas a ayunar ofensas? Más ofensas van a venir, ¿verdad que sí? Pero resulta ser que los que caminamos, le voy a decir, sabe que Dios había sanado en mi vida muchísimas cosas, pero ese año, y sé que la gente que está aquí puede testificar de eso, yo sentí personalmente y yo vi mi vida ir a un nivel superior. Cuando por fin logré por primera vez que nada de lo que la gente dijera o hiciera iba a afectar mi ser interior. Y es la mujer que ustedes ven hoy. Ustedes hacen, dicen, se tiran en el suelo, se ponen como los gatos, un día arañan, un día se dejan acariciar, y yo decidí que nunca más me iba a afectar interna, pero lo logré de verdad. Pero fue un proceso largo, fue un año fuerte, fue un año doloroso, pero los que permanecimos, wow, fue como que subimos a un nuevo nivel en Dios impresionante. El espíritu huérfano hace entonces que desarrolle la incapacidad de mantener relaciones con tu liderazgo, con los demás y contigo mismo. La gente que tiene espíritu huérfano, hay días que no se soportan ni a sí mismos. Hay días que ni ellos mismos se aguantan, ¿verdad? Eso es espíritu huérfano. La parte hormonal, querramos o no, nos va a afectar, pero si nosotros tenemos dominio propio, dice el Señor que no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Cuando tenemos dominio propio podemos pasar por encima de nuestras hormonas. Yo estoy ahí y hay días que tengo victoria y hay días que no tengo victoria. Pero estoy consciente de que es una batalla.